Bueno, todos sabemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos y que también esto conllevó a una elaboración de los derechos de paciente. Como todos sabemos, estas cartas de derechos humanos lo que están es dirigidas a resguardar la dignidad de las personas y esto también tiene una connotación desde el punto de vista bioético porque surgieron de aquí algunas declaraciones y algunos sustentos para lo que es la bioética en relación a los derechos humanos. Pasa la siguiente. Aquí voy a ser muy puntual, no voy a extender mucho porque, bueno, en cuanto al derecho, ya hemos dicho lo que es el derecho, que son las normas impuestas por el Estado, pero el derecho legal es el derecho que tiene toda persona de acceder a los órganos de justicia para demandar el cumplimiento de su derecho y la satisfacción de sus pretensiones. Es decir, que el derecho legal es la potestad que tenemos los ciudadanos de reclamar y de exigir ante la justicia el cumplimiento de este derecho. Así que ya por aquí van viendo cómo pueden atenuar la responsabilidad en el caso de que no tengan los insumos, pues el paciente tiene el derecho legal de acceder al reclamo y que esa pretensión se le atienda. Y el derecho humano es el derecho inherente a toda persona, nada más por el simple hecho de existir, sin distinción alguna, eso ya es un derecho humano para proteger sus necesidades esenciales, como son la vida, la libertad, el libre desenvolvimiento, la dignidad de la persona, etc. La siguiente. Estos son los antecedentes antes de llegar a la Declaración de los Derechos Humanos o lo que sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. La siguiente. Bueno, el 10 de diciembre de 1948 en París se da la Declaración de los Derechos Humanos, a pesar de que no alcanzó la categoría de tratado internacional, pero que esto ha sido una fuente de inspiración para declarar, para sentar las bases constitucionales de algunos países sobre los derechos humanos. La composición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ella está conformada por 30 artículos que están se consideran los básicos, pues la inviolabilidad de la dignidad humana, el carácter personal, la individualidad a relación a la comunidad, tiene un preámbulo que es la parte expositiva o lo que se llama la exposición de motivos y tiene unos considerandos que se refieren a las consideraciones que fueron tomadas en cuenta para su elaboración. La siguiente. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Decimos que son intrínsecos porque, o sea, se poseen nada más por el hecho de ser humano. Y, por supuesto, el Estado te los tiene que conceder porque son derechos que nacieron contigo o están contigo. Son irrenunciables porque no puedes renunciar a ningún derecho, no puedes renunciar al derecho a la vida, tú no puedes decir, ay, yo voy a renunciar al derecho a la vida, voy a renunciar al derecho a la libertad. No puede, o sea, son derechos que no los puedes renunciar. No se pueden quitar ni renunciar a ellos, no los puedes trasladar a otra persona, son inalienables porque no puedes trasladarlos a otra persona, son tus derechos y son tuyos. Son universales porque son para todo el mundo por igual, en cualquier lugar donde la persona se encuentre. Son interdependientes porque están conectados entre sí y su disfrute de un derecho va a condicionar el disfrute del otro, es decir, van a estar íntimamente relacionados. No puedes dividirlos, son indivisibles, tienen que ser progresivos, se van a desarrollar y se van a ampliar en la medida que la sociedad vaya avanzando. Y por supuesto son imprescriptibles porque no tienen fecha de caducidad, no tienen fecha de término en el tiempo, sino que más bien deben ser progresivos. La siguiente. Aquí un breve repaso de lo que son los derechos de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Los de primera generación son los civiles y políticos enfocados en la libertad individual frente al Estado, la vida, el modo de expresión, el voto, o sea, todo lo que son los derechos políticos y civiles.
Segundo, son los derechos, los de segunda generación, son los derechos económicos y sociales y culturales, lo que es el derecho al trabajo, la salud, la educación. Los terceros son relacionados con la solidaridad o la paz y el desarrollo mundial, todo lo que son los que están centrados en la comunidad y en la protección del ambiente y el planeta. Los de cuarta generación son los que están referidos a los avances tecnológicos, a los nuevos desafíos tecnológicos, a la protección de datos, libertad de información y lo que es ciberseguridad. Y los otros son los que están en estudios referidos a lo que es la inteligencia artificial, como ya dije antes, la promoción del impacto de la inteligencia artificial en la humanidad y lo que son los derechos de la sexualidad, de las comunidades transgénero y los LGQTB, no sé cuántas siglas, no recuerdo ahorita cuáles son. La siguiente. Ok, los derechos humanos en nuestra Constitución están establecidos en el título 3, capítulo 1, del 1 al 10, que están referidos a los derechos civiles, sociales, políticos, de familia, de los pueblos indígenas, los ambientales, los culturales y los educativos. Y, por supuesto, los sociales, que aquí voy a hacer un poquito de énfasis, artículos 83 y 84 de la Constitución, que están referidos al derecho a la salud como un derecho social fundamental, parte del derecho a la vida y la obligación del Estado de garantizarlo y proveer los recursos para que sea de manera gratuita, planificada, continua, etcétera. La siguiente, la siguiente. Los derechos humanos en nuestra Constitución están contemplados en el artículo 43, que se refiere al derecho a la vida, el artículo 20, principio de autonomía o autodeterminación de toda persona que tiene libertad de desenvolverse sin ninguna limitación, en el artículo 21, el principio de igualdad y no discriminación, en el artículo 4, la solidaridad de Venezuela como nación y otros territorios, y estos derechos humanos son garantía y obligación del Estado, como lo establece el artículo 23, donde se refiere a que todos los pactos y tratados internacionales que sean relativos a los derechos humanos son de prevalencia y el Estado debe garantizar su cumplimiento. La siguiente. La siguiente. Ajá. Otros artículos son el 57, referido a la democracia y a la responsabilidad social. Toda persona tiene libertad de expresarse libremente, pero también de responder por esas expresiones, siempre y cuando generen alguna controversia o algún daño. Se habla también del hombre y ciudadano, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano está establecida en esta declaración de 1789, pueden acceder allí y se consideran derechos fundamentales aquellos derechos de las sociedades pluralistas donde hay coexistencia de múltiples culturas, hay multiplicación de grupos y prevalece la multiculturalidad, lo que es religión, etnia, identidad, hay tolerancia y hay diálogo. Y debe haber un mínimo de justicia de dar a todos por igual sus exigencias mínimas. El siguiente. La UNESCO En la UNESCO se reunieron dos comités, uno intergubernamental de bioética y el Comité Internacional de Bioética. De allí surge la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos de la ONU en 1998, la Declaración Universal sobre Datos Genéticos y Humanos del año 2003 y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en el 2005. Esta última, por supuesto, en relación a lo que tiene que ver con lo que es bioética. La siguiente. Esta Declaración de Derechos Humanos y Bioética está estructurada en un preámbulo que es la exposición de motivos, 23 párrafos, las consideraciones que se tomaron en cuenta para elaborarla y los reconocimientos y destaques que recibió la declaración. Hay un cuerpo propiamente dicho con 28 artículos donde están las disposiciones generales, los principios, aplicaciones y promoción de la declaración y las disposiciones finales. La siguiente.
En esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos encontramos los principios establecidos en el artículo 3, dignidad humana y derechos humanos, artículo 5, autonomía y responsabilidad individual, artículo 6, el consentimiento, artículo 7, personas sin capacidad de dar su consentimiento, artículo 8, respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Vale decir que todos estos principios están referidos a la libertad de la persona para decidir, al cuidado a la persona para mantener su dignidad, a la oportunidad de dar el consentimiento informado y tomar decisiones, a la representación de las personas que no tienen capacidad para dar su consentimiento y respetar la vulnerabilidad y la integridad personal. Esto puede ser en el caso de los ancianos, los niños, todo lo que se considere población vulnerable. La siguiente. También los artículos 9, 10, 11, 14 y 15 referidos a la privacidad y confidencialidad, igualdad, justicia y equidad, no discriminación, no estigmatización en el 11, responsabilidad social y salud y artículo 15, aprovechamiento compartido de los beneficios. Es decir, todo lo que se refiere al principio de justicia distributiva de los recursos, cumpliendo con los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y la obligación del Estado de responder de manera eficiente ante la salud. La siguiente. En cuanto a la aplicación de los principios, el artículo 18 establece la adopción de decisiones y tratamientos para tomar decisiones en cuestiones bioéticas y lo que son los comités de ética, la importancia y la participación en la toma de decisiones. La siguiente. Entramos en lo que es el derecho legal del derecho a la salud. ¿Es un derecho legal el derecho a la salud? Pudiéramos pensar o estamos seguros, según lo que establece la Constitución, que sí es un derecho legal. Es un derecho legal porque, aparte de lo que establece la ONU y la Organización Mundial de la Salud, cada país lo va a garantizar a través de las constituciones. En Venezuela nosotros lo tenemos contemplado dentro de los artículos 43, que es el derecho a la vida, 83 y 84, que es la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud como parte fundamental del derecho a la vida, la gratuidad de la atención en la salud y, por supuesto, brindar atención en las condiciones que se deben prestar y lo que representa el artículo 86, donde establece que toda persona tiene derecho a la salud como un derecho de seguridad social con servicios públicos de carácter no lucrativo que garanticen la salud y que además aseguren la protección. Y también establece la obligación del Estado de garantizar la efectividad de este derecho cuando el sistema garantizar este derecho creando un sistema de seguridad social que funcione, que sea eficiente, que sea participativo, que sea solidario, pero bueno, vemos que esto en cierto modo tiene sus limitaciones. La segunda, la siguiente, perdón. Si existe un derecho a la salud, debe existir la posibilidad de ejercerlo. La siguiente, se cumple. Hay muchos factores por los cuales no se cumple. Factores tanto externos, propios de las políticas de salud, o también cuando el enfermo ignora que existe ese derecho porque desconoce, porque no sabe, porque no lo exige. Cuando el enfermo conoce sus derechos pero teme exigir su cumplimiento por temor a represalia, por temor a no ser atendido. Y pasa con mucha frecuencia en este tiempo donde vemos en los hospitales cierto grado de hostilidad por las mismas condiciones y quizás por las carencias. Y también cuando el enfermo conoce su existencia y exige su cumplimiento, pero no lo logra. En el caso de que el paciente conoce su existencia y exige el cumplimiento, pero no contamos con los recursos, tenemos muchas limitaciones en la atención, entonces ya eso hace que el paciente los conozca, lo exija, pero que no se lo podamos cumplir. La siguiente.
También existen conflictos entre los derechos de los enfermos y los deberes de los profesionales de la salud. En algunas ocasiones, los profesionales de la salud deponemos nuestros derechos por el cumplimiento del deber y los derechos del enfermo. Entre estos conflictos está los mismos pacientes a veces entre los derechos de los enfermos y los deberes de los profesionales de la salud. Tenemos conflicto en el cumplimiento de estos derechos, a pesar de que sabemos cuáles son nuestros deberes, pero no tenemos la forma de dar una respuesta positiva. El enfermo también tiene derechos que se confrontan entre sí. Por ejemplo, va a surgir un conflicto entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad, por decir algo, o que hay un derecho que no se puede ejercer simultáneamente con otro. Eh, por ejemplo, cuando un enfermo conoce sus derechos, pero sabe que no son inalienables, tú no puedes deponer a esos derechos. Entonces, tampoco puedes exigir que se te cumplan de manera simultánea. Entre los derechos de los enfermos y los derechos de los profesionales de salud pueden surgir cuando se plantean y se ejecutan en tal forma, pero que coliden con los derechos del paciente. Por ejemplo, en el caso de una huelga, están los derechos de los enfermos y están los derechos de los profesionales de la salud. Si cumplo con mi derecho, violo el derecho del paciente. ¿Qué debo hacer? Lo vamos a saber cuando veamos la clase de huelga. Entre los derechos de los enfermos y los deberes de los médicos surge cuando el médico tiene un deber que cumplir en el caso de la violación del secreto médico, pero el paciente tiene derecho a la confidencialidad. Aquí el paciente tiene derecho a la confidencialidad, pero hay excepciones para divulgar el secreto médico. Vuelvo, como les dije anteriormente, enfermedades de obligatoria notificación, cuando el paciente te lo pide y cuando se pone en libertad, en riesgo la libertad de un inocente. La siguiente. Ok, los derechos de los enfermos surgen eh, porque hay una necesidad de unificar los criterios acerca de estos derechos del paciente. Es así como el 6 de febrero de 1973, la Asociación Americana de Hospitales aprueba la Carta de Derechos del Paciente con la finalidad de que el cumplimiento de los mismos contribuya a un cuidado más efectivo y que dé mayores satisfacciones para el paciente, para el médico y para las instituciones donde están recluidos. Esta Carta de Derechos del Paciente están contemplados los derechos de libre consentimiento, como ya dijimos, autonomía, libertad para tomar decisiones, para participar en la toma de decisiones, derecho a la intimidad, derecho a la confidencialidad, derecho a la verdad, que se le diga la verdad, derecho a exigir honorarios justos, derecho a un tratamiento adecuado, derecho del que aún no ha nacido y derecho de los menores de edad y la libertad y derecho a la libertad y a rehusar. Estos son los que están contemplados dentro de esta Carta de los Derechos del Paciente y de los que van a derivar la lista de los derechos de los enfermos en Venezuela. La siguiente. Aquí encontramos derechos de tipo general, como son el derecho al trato respetuoso, derecho a la prioridad en la atención, pero esto va a depender del estado de gravedad y complejidad de la situación de salud. Derecho legal a la atención sin discriminación, derecho a la justa distribución de los recursos hospitalarios, que sabemos que eso tampoco se cumple porque o no tenemos los recursos o simplemente los recursos que llegan no pueden ser distribuidos de manera equitativa por múltiples razones, por exceso de pacientes, por volumen de pacientes durante los fines de semana o porque simplemente no hay una dotación óptima. La siguiente. En el caso de los pacientes potenciales, el paciente tiene derecho a solicitar atención y evaluación para prever cualquier situación que pueda poner en riesgo su salud y su vida y también tiene derecho a solicitar información y orientación médica de cómo cuidarse o cómo prevenir alguna enfermedad. La siguiente. La siguiente. Ok. Derecho de los pacientes ambulatorios, derecho a la continuidad de la atención médica, derecho a recibir atención extrahospitalaria siempre que lo requiera. El paciente también en la continuidad, una vez egresado, requiere de atención, derecho legal de que no se le cobren contribuciones
por acudir a los hospitales o por ser intervenido o por ser atendido, porque se supone que los hospitales son gratuitos. Derecho al secreto médico, como ya dijimos, si no hay razón para revelar el secreto, derecho de la información, derecho a no ser sometido a lapsos de espera prolongado, y derecho a recibir sus informes médicos para cualquier trámite que necesite realizar. La siguiente. Derecho de los enfermos en situaciones de urgencia a recibir atención rápida y oportuna, a ser trasladado a unidades clínicas según la complejidad de la patología, a tener un sistema de comunicación operativo interhospitalarios de manera de evitar el traslado innecesario de pacientes de una ruta a otra, lo que conocemos vulgarmente como el ruleteo de los pacientes por todos los hospitales. Esto no debería pasar porque ahí se pierde un tiempo precioso y la hora dorada de la atención puede verse mermada. Y derecho a una atención adecuada. La siguiente. La siguiente, esto ya lo dije, la siguiente, la siguiente. Ok. En cuanto al derecho de los pacientes hospitalizados, derecho a ser tratado como persona, derecho legal a la garantía de servicios, insumos y equipos, derecho a ejercer la autonomía, derecho a nombrar representantes, a conocer la verdad, a no ser retenido, siempre y cuando el paciente no amerite quedarse hospitalizado por su condición clínica o por la complejidad de la patología. El paciente tiene derecho a conocer el estatus de los profesionales, a saber quién lo está atendiendo, si tiene las competencias necesarias, tiene derecho a la confidencialidad, honorario justo y derecho a la continuidad de la atención. La siguiente. Derecho de los pacientes en estado terminal, derecho a que se le preste atención, de que se le respete su dignidad, a ser informado y a la veracidad, siempre y cuando el paciente quiera conocer, porque hay pacientes que no quieren conocer, solicitar alivio del sufrimiento, respetar sus ideas, decidir sobre el tipo de información que desea recibir, derecho a exigir que se les permita morir, derecho a decidir sobre el destino de sus órganos y derecho a solicitar traslado de unidades críticas, bien sea a su casa o a salas de hospitalización y permitirle morir rodeado de sus afectos. Quiero decirles que todos estos derechos se los acabo de nombrar de manera rápida, pero que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones cuando leemos esto y saber si realmente con todo esto se cumple. La siguiente, para terminar, un pensamiento de Kerry Kennedy: la lucha por los derechos humanos es en esencia una lucha por la dignidad humana. Sabemos que todos estos derechos están mermados y que hay que seguir luchando realmente para que estos puedan al final poder cumplirse y satisfacer las necesidades de cada paciente. Y al lado, una imagen de niños para decirles que hay una declaración universal de los derechos del niño, niña y adolescente también, que no están reseñados aquí, pero que ustedes sepan que eso también existe. Terminamos con este tema.